No quiero llevar el peso de un en mi conciencia. Hola a todos. Hoy necesito desahogarme, y la verdad es que no sé cómo empezar. Lo que voy a compartir me ha estado carcomiendo por dentro, y siento que, si no lo saco de alguna manera, terminaré por romperme. Soy auxiliar de enfermería, y aunque llevo solo unos meses trabajando en el área de urgencias, ya he visto y experimentado cosas que me han dejado una huella profunda y dolorosa. Recuerdo cuando era pequeña y soñaba con trabajar en el ámbito de la salud. Siempre me ha fascinado la idea de ayudar a las personas, de estar ahí para ellas en sus momentos más vulnerables, y de hacer una diferencia en sus vidas. A lo largo de los años, este sueño se convirtió en una pasión, y esa pasión me llevó a estudiar para ser auxiliar de enfermería. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos, pero nunca imaginé que esos desafíos serían tan dolorosos, tan abrumadores. Al comenzar en urgencias, tenía la esperanza de que todo lo que había aprendido me ayudaría a enfrentar cualquier situación con calma y profesionalismo. Pero la realidad ha sido mucho más dura de lo que jamás podría haber anticipado. He defendido los hospitales durante años, incluso antes de trabajar en uno. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de negligencia médica, de malos tratos, de errores fatales, siempre pensaba que estaban exagerando. Creía firmemente que la mayoría de los profesionales de la salud hacían su trabajo con dedicación y cuidado, que realmente se preocupaban por sus pacientes. Pero poco a poco, esa fe inquebrantable se ha ido erosionando. El día que cambió todo para mí comenzó como cualquier otro. Era una jornada ocupada en urgencias, con pacientes entrando y saliendo, algunos en condiciones más graves que otros. La sala de espera estaba llena, como siempre, y el ruido constante de las conversaciones, las llamadas telefónicas, y el zumbido de los equipos médicos creaba una atmósfera de tensión permanente. Había una sensación de urgencia en el aire, esa presión constante de que cada minuto cuenta, de que cada decisión podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de la presión, trataba de mantener la calma y la concentración. Sabía que mi trabajo era crucial, que cada movimiento debía ser preciso, y que no había lugar para errores. Pero lo que más me pesaba era el temor de no estar a la altura, de fallar en un momento crítico. A media tarde, una familia entró en urgencias, visiblemente angustiada. El centro de su preocupación era un hombre mayor, un abuelo que, según su familia, tenía más de 80 años. Era delgado, frágil, y se veía claramente que estaba luchando por cada respiro. El oxígeno en casa se les había acabado, y solo les quedaba el de transporte, que no sería suficiente para mucho tiempo más. La expresión de la familia era de desesperación, de miedo, y me sentí impotente al verlos así. El abuelo, aunque débil, se comunicaba bien. Hablaba con su nieta, que parecía ser la que lo cuidaba, y trataba de tranquilizarla, aunque era evidente que él también estaba preocupado. Lo sentaron en una silla de ruedas, y yo me acerqué para registrarle los signos vitales. Lo primero que noté fue su saturación de oxígeno. Estaba en un alarmante 76%. Sabía que esto era muy grave, especialmente considerando que estaba con su máximo soporte de oxígeno. Mi mente comenzó a correr con posibles escenarios, intentando prever lo que podría suceder. En ese momento, la sala de urgencias estaba saturada, y los médicos estaban atendiendo a otros pacientes. Sabía que el abuelo necesitaba atención inmediata, y que no podía esperar mucho tiempo más. Traté de comunicar la urgencia de la situación a la doctora, esperando que lo priorizara y lo llevara de inmediato a un punto de oxígeno. Pero, para mi sorpresa, la doctora lo revisó rápidamente y lo dejó afuera de su consultorio, como si no fuera una emergencia. Quedé paralizada. Mi instinto me decía que debía hacer algo, que no podía dejarlo ahí, pero al mismo tiempo, recordé las veces que me habían regañado por tomar decisiones sin órdenes médicas. Una vez, un doctor me dijo, ¿acaso quieres que por atender a uno, los demás queden de último? Esa frase se grabó en mi mente, y cada vez que me encontraba en una situación similar, la recordaba. Así que, en lugar de actuar, me quedé inmóvil, siguiendo con mi trabajo, registrando signos vitales, y ayudando en el trill. Mientras tanto, el abuelo y su nieta esperaban. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo se sentía como una eternidad. Podía ver la preocupación en los ojos de la nieta, como trataba de mantener la calma, de no alarmar más a su abuelo.
Me sentí impotente, atrapada entre lo que sabía que debía hacer y lo que sentía que tenía permitido hacer. Después de unos 30 minutos, todo cambió. La nieta, incapaz de contener su miedo y desesperación, comenzó a gritar, pidiendo ayuda para su abuelo. Sus gritos resonaron en toda la sala de urgencias, y finalmente, una doctora que estaba cerca se acercó y lo llevó a una cama. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Mientras lo llevaban, me quedé observando, con una mezcla de alivio y culpa. Al menos ahora estaba en una cama, pensé, al menos ahora podría recibir la atención que necesitaba. Pero ese alivio duró poco. Poco después, varias personas comenzaron a acercarse a la puerta de la sala, con expresiones de preocupación y angustia. Uno de ellos, con la voz quebrada, pidió que lo dejaran entrar. Su padre había muerto. Me quedé en shock, como si el tiempo se hubiera detenido. No había escuchado ningún código azul, así que, con el corazón en la garganta, decidí entrar a revisar. Lo que vi me dejó sin aliento. El abuelo, el mismo hombre que, en mi mente, solo necesitaba un cambio de oxígeno, estaba allí, sin vida. Había entrado en paro cardíaco 10 minutos después de que lo acostaran en la cama. Mis compañeros me contaron que habían llamado 2 veces a los doctores, pero nunca llegaron. Y sin la orden de ellos, no podíamos iniciar la reanimación. Sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. La doctora que lo había revisado se había ido poco antes, dejando a otra a cargo. Me quedé en la sala, incapaz de enfrentar a la familia afuera. He recibido insultos y casi golpes de familiares en otras ocasiones, y sé que no podemos hacer mucho sin las órdenes médicas. Pero esta vez, el dolor de esa familia se sintió diferente, como si estuviera dirigido directamente a mí. El ambiente en la sala era tenso. Podía sentir las miradas de mis compañeros, algunas de comprensión, otras de reproche. Sabía que, en cierto modo, todos compartíamos la culpa, pero también sabía que esa culpa pesaba más sobre algunos que sobre otros. La sensación de haber fallado, de no haber hecho lo suficiente, se clavaba en mí como una espina que no podía sacar. Y entonces, sucedió algo que hizo que mi estómago se revolviera de indignación. La doctora que había revisado al abuelo tuvo el descaro de ir a hablar con la jefa de enfermería, y lo que dijo me dejó sin palabras. La culpó a ella y al resto del equipo de enfermería por no haber actuado antes, por no haber acostado al abuelo en una cama de inmediato. La jefa, visiblemente molesta, le respondió que ella, como doctora, debía haber dado la orden, y que se le había llamado varias veces sin respuesta. No sé qué pasó después entre ellas, pero lo que sé es que siento un peso enorme sobre mis hombros. Es posible que esa doctora no sienta ni una pizca de culpa, que para ella, este sea solo otro día más en la sala de urgencias. Pero para mí, este incidente ha dejado una marca que no sé si algún día podré borrar. Desde entonces, he estado reviviendo esos momentos una y otra vez en mi mente, preguntándome qué podría haber hecho diferente. ¿Debería haber tomado la iniciativa y llevar al abuelo a una cama por mi cuenta? ¿Debería haber ignorado las reprimendas anteriores y llamado a terapia respiratoria? ¿Podría haber hecho algo, cualquier cosa, para evitar lo que sucedió? Estos pensamientos no me dejan en paz. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del abuelo, la desesperación en los ojos de su nieta, y me siento atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar. He hablado con algunos de mis compañeros sobre lo que pasó, y aunque tratan de consolarme, diciéndome que hice lo que pude dadas las circunstancias, no puedo evitar sentir que fallé. Una parte de mí quiere culpar al sistema, a la burocracia que nos ata de manos y nos impide actuar con rapidez en situaciones críticas. Pero otra parte sabe que, al final del día, somos nosotros, los que estamos en primera línea, quienes tenemos que tomar decisiones difíciles, quienes tenemos que cargar con el peso de esas decisiones. Desde ese día, he notado un cambio en mí. Me siento más ansiosa, más insegura. Cada vez que un nuevo paciente llega a urgencias, mi mente se llena de ¿y si esta vez vuelvo a fallar? ¿Y si otra vida se pierde por mi incapacidad para actuar? Estos pensamientos me persiguen, y aunque trato de mantener una fachada de profesionalismo y calma, por dentro me siento rota. He considerado hablar con un terapeuta sobre lo que pasó, pero parte de mí teme que al hacerlo, solo abriré más las heridas. Además, en esta profesión,
Hay una expectativa tácita de que debemos ser fuertes, de que debemos lidiar con la muerte y el sufrimiento sin dejar que nos afecte demasiado. Pero la verdad es que no soy tan fuerte como quisiera ser. Cada vez que pienso en ese abuelo, en la familia que perdió a un ser querido, siento que una parte de mí se desmorona un poco más. Me he preguntado si debería seguir en esta profesión. ¿Estoy realmente hecha para esto? ¿Puedo seguir adelante sabiendo que, en cualquier momento, podría enfrentar otra situación como la que viví? Pero al mismo tiempo, no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Esta es mi vocación, lo que siempre he querido hacer, pero ahora, todo lo que antes me apasionaba parece teñido de sombras y dudas. He estado reflexionando mucho sobre el papel que jugamos en la vida de nuestros pacientes. Como auxiliares de enfermería, estamos ahí para apoyarlos, para cuidarlos en sus momentos más vulnerables. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que no podemos hacer lo suficiente? ¿Qué pasa cuando la burocracia y las reglas nos impiden actuar con la rapidez que sabemos que es necesaria? ¿Cómo lidiamos con la culpa, con el peso de saber que quizás podríamos haber hecho más? Estos son los pensamientos que me mantienen despierta por la noche. Y mientras trato de encontrar respuestas, mientras trato de entender cómo seguir adelante, lo único que sé con certeza es que no quiero llevar el peso de otra muerte en mi conciencia.